Buenas tardes, me llamo Carlos Herberto Canul Salazar. Soy estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Ingeniería en Gestión Industrial. Tengo 54 años y soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. El siguiente video es de la actividad 1, Introducción al estudio de la fisicoquímica, perteneciente al módulo de métodos y técnicas de uso tecnológico. El origen de la fisicoquímica se considera con la aparición de la revista alemana y la estadounidense Journal of Physical Chemistry, y algunos piensan que Willard Gibbs, químico estadounidense del siglo XIX, como el padre fundador de la fisicoquímica, en donde su publicación de 1876 llamada Estudios sobre el equilibrio de sustancias heterogéneas acuñó términos como el de la energía libre, potencial químico y regla de las fases, que más tarde serían de principal interés de estudio de esta disciplina. A finales del siglo XIX y principios del XX, la fisicoquímica no se había constituido como especialidad independiente de la química. Se considera una sustancia pura a aquella que mantiene la misma composición química en todos los estados. Puede estar conformado por más de un elemento químico. Un ejemplo de ello es el aire, siempre y cuando se mantenga en estado gaseoso. Otros ejemplos serían el agua, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono. No es correcto hablar de estado sólido, líquido y gaseoso. Estas son fases de una sustancia. Con el solo hecho de variar las propiedades intensivas independientes, podemos tener infinitos estados. Propiedades de las sustancias puras. Líquido comprimido o líquido subenfriado. El líquido subenfriado está líquido a una presión menor que la temperatura de saturación para una presión determinada. En el líquido comprimido, la sustancia está líquida a una presión mayor que la presión de saturación a una temperatura determinada. Líquido saturado es aquel que está a punto de evaporarse. Cuando una sustancia pura está completamente en este estado, como líquido, nada de vapor, ya que está a punto de crearse a partir del agua líquida saturada. Vapor saturado o vapor saturado seco. Es el vapor que está a punto de condensarse. Aquí la sustancia es todo vapor y se necesita quitar calor o aumentar la presión para provocar que se generen gotas de líquido. Vapor sobrecalentado. Es vapor que está a una temperatura más alta que la temperatura de vapor saturado. Entonces, la sustancia sigue estando toda vapor, pero no estará a punto de condensarse o formar pequeñas gotas de líquido. Temperatura de saturación o presión de saturación. La presión de saturación es la temperatura de ebullición para una presión determinada, y la presión de saturación es la presión de ebullición para una temperatura determinada. Vapor saturado más líquido saturado. En un estudio dentro de un sistema en la cual tenemos líquido al mismo tiempo que tenemos vapor. Un ejemplo de ello es una sopa en una olla de presión, en donde existe el agua y el vapor dentro de ella.
a cierta presión única para ambas fases de su sustancia. Calidad es la cantidad de masa de vapor presente a la cantidad de masa total dentro de un volumen de control. Calor latente es el calor necesario para que se produzca el cambio de fase. Por ejemplo, es la cantidad de calor que requiere una llama de estufa para transformar a una olla para que el agua que esté dentro cambie totalmente de su fase líquida a su fase de vapor. Punto crítico. Es líquido más vapor en equilibrio con sus valores de presión y temperaturas máximas. Ecuaciones de estado para gases ideales. En un hipotético gas formados por partículas puntuales que no tienen atracción y repulsión entre ellas y sus choques son perfectamente elásticos. La conservación de momento y energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura de un gas ideal. Los gases reales que más se aproximan a un comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos, cuando las condiciones son de baja presión y alta temperatura. Ecuación de estado para gases reales. Corrigiendo la ecuación de un gas ideal, tomando en cuenta las fuerzas intermoleculares y volúmenes intermoleculares finitos, se obtiene la ecuación para gases reales, también llamada ecuación de Van der Waals. Comportamiento de los gases, líquidos, sólidos y disoluciones de acuerdo a su estructura molecular. El gas. Sus interacciones intermoleculares son tan débiles que permiten una total libertad de movimiento de las moléculas que las constituyen. Por este motivo no mantienen su forma ni su volumen. Líquidos. Vemos que las moléculas tienen más libertad de movimiento, aunque se mantienen a distancias relativamente cortas unas de otras. Estos mantienen su volumen pero no su forma. Sólidos. Macroscópicamente son sustancias con volumen y formas definidas. Molecularmente vemos que sus moléculas están relativamente fijas con posiciones bien definidas del espacio. Su interacción molecular son tan fuertes que no permiten mucha libertad de movimiento de sus moléculas. Tipos de cambio de estado. Fusión. Es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor. Solidificación. Es el paso de un líquido a un sólido por medio del enfriamiento. Este proceso es exotérmico. Vaporización y ebullición. Es el proceso físico en los cuales un líquido pasa a estado gaseoso. Condensación. Es el cambio de estado de la materia que pasa de forma gaseosa a forma líquida. Si se hace de un estudio gaseoso a un estado sólido de manera directa, se le llama sublimación. Inversa. Si se produce de un estado líquido a sólido, se llama solidificación. Sublimación. Es el cambio de estado de la materia sólida a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Sublimación inversa. Es el paso directo de un estado gaseoso a un estado sólido. Deshollinización. Es el cambio de plasma a gas. Ionización. Es el cambio de un gas a plasma. Y con esto termino la actividad 1, Introducción al estudio de la fisicoquímica. Espero que tengan una muy bonita noche. Gracias.